Bien, entonces decíamos que la escuela cumpliría un papel fundamental en los siguientes aspectos. Primero, en la transmisión de los valores y de las normas sociales más allá de la órbita familiar. En segundo lugar, la diferenciación de los alumnos sobre la base de los logros escolares. Y en tercer lugar, la selección y atribución de roles en el sistema social. Estas tres cuestiones son fundamentales en el funcionalismo tecnológico. El primero de estos tres aspectos se refiere a la cuestión vinculada a la socialización secundaria y que permitiría la continuidad de la formación de los jóvenes. Si bien la escuela no es la única institución social que cumple ese papel, podemos decir que no hay dudas de que la socialización secundaria es una de las principales funciones de la educación escolar. Sin embargo, lo que distingue al funcionalismo tecnológico es la creencia que explica los éxitos y los fracasos como resultado de los logros individuales. Y esta es una característica muy especial del funcionalismo tecnológico. Es decir, que las personas se van a diferenciar entre sí gracias a los esfuerzos y a los logros, méritos que van consiguiendo a lo largo de la vida. Es decir, que está directamente condicionado y relacionado por la inteligencia, según esta concepción sociológica. Es decir, que las mediciones de inteligencia, cuya principal expresión, el coeficiente de inteligencia, va a permitir explicar por qué algunos progresan y otros no lo hacen. Es decir, no más allá de las diferencias socioeconómicas de origen. A través de esta tesis va a explicarse tanto el éxito como el fracaso de los alumnos en la escuela. Es decir, que si un alumno repite de grado y otro entra a la universidad, se debe a los méritos personales, a su inteligencia y, por supuesto, a su esfuerzo, ¿sí? Esta concepción del funcionalismo tecnológico va a ser sumamente criticada posteriormente por otra de las teorías pedagógicas con la cual nosotros vamos a trabajar, que son las teorías críticas, ¿no? O teorías crítico-reproductivistas, mirando la misma realidad que es explicada por Talcott Parsons de esta manera, va a ser analizada y cuestionada por otro conjunto de teorías, ¿sí? Esta concepción meritocrática de la educación y sobre todo de la escuela, es decir, que es la escuela la que da la posibilidad de constituir una trayectoria escolar de éxito o de fracaso en función de los méritos, sin tener en cuenta otras concepciones fundamentales. Entonces, esta cuestión meritocrática es la que va a garantizar de alguna manera cierta continuidad del sistema escolar. Esto vamos a seguir analizándolo también en función de otras concepciones teóricas que van a mirar esta misma realidad de los sistemas escolares, los sistemas educativos escolares, que lo van a mirar de otra manera y que fundamentalmente van a empezar a cuestionar el fracaso del sistema escolar y van a empezar a cuestionar que esta concepción de base que sostiene el sistema educativo nacional produce un gran número de fracasos y esos fracasos son explicados desde una concepción individual y no como una cuestión que involucra a la institución escolar de base, ¿sí? Entonces, esto vamos a seguir analizándolo porque es sumamente interesante plantearlo desde ese lugar. Pero va a aparecer posteriormente a esta concepción que venimos planteando del funcionalismo tecnológico, otra mirada que es la teoría del capital humano, ¿sí? Con esta teoría se inicia una nueva forma de concebir los recursos para la educación. Mientras que hasta aquí veníamos planteando que la educación dentro del marco de los sistemas educativos nacionales se convierte en un gasto para el Estado, esta nueva teoría del capital humano, que es la cuarta corriente de la que empezamos a analizar, nos va a plantear esta teoría del capital humano, introduce en el campo educativo un tipo diferente de discusión que refiere
a las implicaciones económicas del hecho educativo. Entonces, la educación es considerada uno de los factores que van a permitir explicar y potenciar el crecimiento económico, no de las personas, no individual de los sujetos, sino de las sociedades, de los estados, de las naciones. Entonces, hasta entonces, la educación había sido considerada central a la hora de pensar el desarrollo de una sociedad y de la inserción de los individuos en su seno, pero no dejaba de ser considerada un gasto que realizaba el Estado. Entre otros aspectos, no se obtenía aparentemente un beneficio económico alguno a partir de las inversiones en educación. El cambio de concepción a esta mirada, a esta teoría del capital humano, va a empezar a considerar que justamente uno de los factores que pueden explicar y potenciar el crecimiento económico de una nación van a estar atravesados por la inversión, ya no gasto, sino por la inversión que el Estado haga en los sistemas educativos nacionales. La inversión en educación va a permitir explicar la posibilidad de un mayor desarrollo de un Estado nacional. Entonces, aquí uno de los postulados que van a enmarcar es lo que nosotros denominamos el optimismo pedagógico, esa confianza que se empieza a depositar en la escuela, ¿sí? En la educación, pero fundamentalmente en la educación formal, es decir, la educación escolar, que va a plantear esta confianza en esta concepción de la educación para pensar el desarrollo de las naciones. Entonces, la educación escolar no solamente potencia el desarrollo de los individuos, sino fundamentalmente va a posibilitar el desarrollo de las naciones. Esta teoría del capital humano empieza a mirar al factor individual, a las personas, como un capital, ¿sí? El ser humano se convierte en un capital. El capital humano es aquel que va a posibilitar que una nación se desarrolle más o menos. Entonces, esta concepción va a plantear la idea. Esta concepción es acuñada por Schulz, Theodor Schulz, que entre otros economistas es el que va a plantear como cuarto factor para explicar el crecimiento de las economías. Entonces, esta teoría del capital humano de Schulz va a poner en otro lugar a la educación, ¿sí? Va a poner a la educación formal y escolar en un lugar en el que posibilita el desarrollo de las naciones. Entonces, los tres factores clásicos de la producción económica hasta antes de esta teoría del capital humano decían que los tres factores de la producción eran la tierra, el capital y el trabajo. Ahora, Schulz le agrega un cuarto factor a la posibilidad del crecimiento económico de un país, que es justamente el capital humano, ¿sí? La teoría del capital humano plantea esto. El progreso tecnológico y el progreso económico va a estar dado en la medida que un Estado invierte fuertemente en la educación formal de sus ciudadanos, ¿sí? A mayor formación, a mayor cantidad de individuos educados, formados, mayor va a ser la posibilidad del desarrollo económico de ese Estado nacional. Esta es una teoría muy importante para pensar cuáles son las miradas acerca de la educación. Entonces, este conjunto de teorías, las teorías del consenso, van a mirar a la educación de una manera particular. Y esa manera va a ser vista por otras concepciones teóricas de una manera totalmente diferente. Entonces, vamos incorporando mayor complejidad al análisis de las teorías. Y esto vamos a ver que progresivamente nos va a dar una mirada respecto a la complejidad del fenómeno educativo que es sumamente interesante de continuar analizando. Así que bueno, los invito a seguir pensando, reflexionando, haciendo sus lecturas y vamos a avanzar en otra, cerrando una última corriente que tiene que ver con una mirada más particular de lo que pasa en las instituciones educativas.